Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar una semana más aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy vamos a entrevistar al abogado Adrián Herrera. Él es el gerente general de la empresa Furukawa, una empresa que aparece mucho en medios de manera negativa. Por eso queremos ver qué sucede con esta empresa, qué está pasando y cómo se proyecta al futuro. Adrián, ¿en qué consiste, cuál es la historia de Furukawa y del abacá? Producen abacá, pero se habla mucho en contra de esta situación. Antes de contestarle su pregunta, quisiera agradecerle por su invitación. Para nosotros es muy importante poder tener la oportunidad de contar nuestra parte de la historia. Entonces, en ese sentido, gracias por la invitación. Bueno, nosotros, Furukawa es seguramente la inversión más antigua y más importante japonesa en el Ecuador. Furukawa es una compañía que produce abacá. El abacá es una fibra textil que es de alta especificidad, que tiene muchos usos y que es de altísima calidad en el caso del Ecuador. El Ecuador es el segundo productor mundial de abacá y es el primero en calidad. Eso es lo que hace Furukawa. Pero usted me habla de segundo a nivel mundial, el mejor en calidad, pero ¿para qué sirve el abacá y cómo son las plantas? Porque normalmente uno escucha pero no tiene idea qué tipo de cultivo es. A ver, el abacá es de la familia de las musáceas, es decir, es como el plátano. Y así como el plátano ecuatoriano, el abacá ecuatoriano es del mejor del mundo. Es una fibra que sirve para hacer sogas, que sirve para hacer redes. Es una fibra que tiene una alta especificidad, alta fuerza. Se está utilizando en diferentes industrias automotrices para reemplazar a la fibra de vidrio. Las bolsas de té, los filtros de café, en este momento de pandemia, las mascarillas, es decir, todos estos artículos que son de un papel especial se hacen de abacá. Es curioso porque nosotros cuando conversamos con los accionistas decimos que cada Lipton, ese té pequeñito que uno se toma, cada uno de esos tiene una partecita de abacá ecuatoriano, que es una industria que está a nivel mundial. En todos esos temas, si usted habla de la importancia de la fibra, que es algo similar al banano, ¿por qué se tilda Furukawa de haber o tener mano de obra esclava, trabajo infantil y todos los defectos que uno puede imaginarse en una plantación agrícola? A ver, nosotros queremos contar nuestra historia. La historia de Furukawa es una inversión que tiene más de 50 años. Los señores Furukawa trajeron su dinero, trajeron la tecnología. El abacá es una planta originaria de Manila. Ellos la trajeron la tecnología y la instauraron en el Ecuador. Esto desde 1963 y ha sido fantástico para el Ecuador. Debería ser un producto de orgullo nacional, así como el plátano, así como el camarón, como las rosas. Pero usted dice, es nuestra historia. ¿Cuál es la historia o cuál es la verdadera historia? Porque yo le estoy diciendo a usted, mano de obra esclava, trabajo infantil, y usted dice, vinieron, implantaron, ¿y cómo se produce? Hablamos de más de 50 años de producción. A ver, estamos hablando de un modelo de producción. El problema que en este momento nosotros enfrentamos tiene que ver con un modelo de producción. El modelo de producción que antes utilizaba Furukawa tomaba mano de una figura legal que está establecida en la Ley de Tierras Rurales, que es el arrendamiento de predios rústicos. Esta figura nos dimos cuenta que no funcionaba y fue Furukawa quien terminó los contratos de arrendamiento. Es decir, cuando había contrato de arrendamiento, ¿usted reconoce que había problemas de maltrato al personal? Laboraban niños, eran totalmente maltratados en la época del arrendamiento y ahora ya cambiaron. Claudia, cuando uno arrienda un predio, cuando uno arrienda cualquier inmueble, uno no es responsable de lo que sucede en ese sitio, es el arrendatario la persona responsable. De la misma manera, en la figura del arrendamiento de tierras rurales,
es el arrendatario el que estaba encargado de la producción, de la contratación del personal, del pago de los sueldos, de la cobertura del servicio social y demás. Pero lo más importante es que lo que todos deberíamos saber en el Ecuador es que Furukawa en este momento da trabajo a cerca de 400 personas, todos con sus derechos laborales perfectamente cubiertos, tienen seguridad social. Durante la pandemia, con todas las medidas de bioseguridad, tenemos un trabajador social, un médico ocupacional, un técnico en seguridad y salud ocupacional. Es decir, Furukawa es una compañía que cumple con la ley. ¿Y por qué tiene usted un amparo constitucional perdido que están apelando y otro en camino? O sea, ¿por qué los trabajadores o ex trabajadores siguen reclamando que Furukawa no les dio el trato debido y ustedes tienen ya en 2 instancias, vemos lo que se dice en el Congreso o en la Asamblea Nacional, lo que se dice en los medios de comunicación, en donde siguen diciendo que se debe proteger a los trabajadores que son maltratados? A ver, lastimosamente en la actualidad las acciones constitucionales han sido malentendidas de alguna manera, han sido abusadas. Hemos visto que... Si usted critica cómo funciona la justicia ecuatoriana siendo abogado. abogado. No, de ninguna manera. Nosotros confiamos en la justicia, confiamos en que eventualmente la justicia saldrá a la luz y se dirán todas las verdades. Sin embargo, el juicio constitucional como se ha planteado, la acción de protección como se ha planteado, pues tiene algunas falencias y eso muy brillantemente nuestro asesor legal, que es el doctor Rafael Ollarte, ya lo ha develado, ya ha dejado saber cuáles son todos los errores que hay en la segunda instancia de la acción de protección. ¿Errores procesales, errores de trámite o están levantando falsos testimonios, no están diciendo la verdad en la demanda? Porque una cosa es el error procesal y otra cosa es si efectivamente hubo maltrato o no a las personas. Hay de ambos, pero creo que lo más importante es el error conceptual de la acción de protección. O sea, es decir, estamos hablando de un juicio ordinario sin las reglas del juicio ordinario. O sea, es decir, hemos tenido un juicio de daños y perjuicios, hemos tenido, entre comillas, casi que un juicio laboral dentro de una acción de protección sin las reglas formales del juicio ordinario o de un juicio laboral. Es decir, se ha roto la normativa, pero usted dice hay de las dos. Eso quiere decir que históricamente sí hubo problemas en el manejo laboral. ¿Qué es lo que se les critica? Se habla, incluso hay reportajes, hay una serie de noticias, no solo en prensa nacional, sino internacional, que critica lo que ha sido la producción de Abacá y además puede traer secuelas al país, porque la Unión Europea, por ejemplo, puede castigar al país en general en su producción agrícola. Nosotros, Claudia, en la pandemia fuimos la empresa posiblemente de las pocas empresas que más gente contrató durante la pandemia. Con todas las medidas de bioseguridad, les dimos transporte, guardaban la distancia social, con sus mascarillas, con absolutamente todo. Contratamos buses para que hayan recorridos, es decir, Furukawa es una empresa formal, es una empresa que cumple con la ley, es una empresa que da trabajo, es una empresa que tiene mucha historia y que en este momento básicamente está representando ya no solo a la empresa, está representando a la inversión extranjera, está representando al sector agrícola, que obviamente tiene muchos problemas y tiene mucho que por desarrollarse todavía, pero que ya no se trata únicamente de Furukawa, una acción de protección en donde los demandantes piden al Ministerio de Agricultura que se expropie una tierra y en donde el juez les otorga 5 hectáreas a cada uno, sin más ni más, es algo que no se puede tolerar. Es una cosa preocupante para el agro ecuatoriano y es un terrible precedente. Usted habla de la situación actual y dice hay normas de bioseguridad, están afiliados, tienen todas las prestaciones legales, todos los servicios y todo aquello, pero al mismo tiempo tienen ustedes haciendas tomadas. Es decir, no hay una buena relación entre los propietarios o los jefes de la empresa Furukawa con sus trabajadores. ¿Por qué tienen haciendas tomadas? Que es muy grave lo que está pasando y usted dice todo se contagia en el agro. El agro es un tema complicado, pero importantísimo para el país. Furukawa tiene cerca de 1.200 hectáreas de tierra, de las cuales 1.800 son productivas. A ver, ¿cuántas tiene? ¿2.200 o 1.200? Porque dice 1.200 y 1.800 productivas, yo no me calzan los números. Perdón, Furukawa tiene cerca de 2.300 hectáreas de tierra, de las cuales 1.800 son productivas y de las cuales actualmente 800 alrededor nosotros no tenemos control.
Es decir, nosotros tenemos varias haciendas que están invadidas por gente que en este momento están cosechando, que en este momento están haciendo uso de la tierra sin autorización alguna, como una incomprensión de la medida cautelar dentro del caso constitucional. Pero ¿por qué razón están tomadas y cómo la autoridad o las autoridades de la zona, ustedes están en varias provincias, pueden ayudar a desalojar y a garantizar además que los trabajadores puedan seguir teniendo ingresos y trabajando en expropiedades? Bueno, nosotros hemos hecho las denuncias del caso, hemos acudido ante la Fiscalía, hemos acudido ante los jueces, la policía, para poder hacer valer nuestros derechos. No hay razón para que estas personas estén en las plantaciones cosechando en este momento y lucrando de aquello. Evidentemente eso es un buen negocio si es que uno no es dueño de la tierra y simplemente la trabaja y vende en el mercado informal. Nosotros hemos puesto todas las denuncias y esperamos que la justicia haga lo propio. Usted habla de varios temas, habla de mercado informal e ilegal de la vaca. ¿Qué pasa con esto también? Habla de las haciendas tomadas y espera que la justicia actúe. Pero ¿cómo lograr comprender toda la problemática? Porque uno no se imagina, y le soy muy honesta como comunicadora, que exista mercado ilegal de una fibra. Uno puede escuchar mercado ilegal de otros artículos, pero no de cosas que se cosechan y una fibra que es tan específica y que no se procesa en el Ecuador. Furukawa debe ser de las empresas tabacaleras que funcionan formalmente más claro en el Ecuador. Es decir, la fibra se puede sacar y una vez que está seca, si usted va a la vía Quevedo-Santo Domingo, la puede comprar al filo de la carretera. Se la llevan en moños, se la llevan en sacos, se la llevan en bultos grandes. La fibra se vende muy fácilmente, es muy apetecida. Hay muchos compradores, hay gente que aglomera la fibra y la vende a grandes exportadores para que estos a su vez lo vendan al exterior. ¿Y qué controles tienen ustedes en las haciendas que administran para evitar que se les roben fibra? Porque dice que es algo tan apreciado. ¿Y qué significa una tonelada de fibra? ¿Qué precios tiene en el mercado? ¿Cómo se comercializa, en fin, la fibra? Bueno, esto es lo más importante porque el cambio de modelo que nosotros hicimos lo denominamos CEPROA, que es el Centro de Producción de Abacá. Entonces nosotros tenemos en una de nuestras haciendas concentrada digamos, la administración de la fibra, la limpieza, porque la fibra una vez que sale de los campos tiene que secarse, tiene que clasificarse, va por calidades y luego, digamos, se exporta también por calidades. Entonces nosotros tenemos en este sitio el Centro de Producción de Abacá y allí tenemos el control. Antes, cuando la administración, digamos, la tenían los arrendatarios, era mucho más difícil tener ese control tanto de la gente como de la fibra. ¿Y qué significa la exportación? ¿Cuáles son los costos en cuanto se comercializa el abacá a nivel internacional? Ecuador exporta, me imagino, vía containers. ¿Cómo se comercializa? ¿Hacia dónde? ¿Qué son los destinos del abacá? Bueno, los destinos son varios. El Ecuador exporta a diferentes países. Furukawa específicamente exporta principalmente al Japón y eventualmente también a España. Un contenedor de abacá normalmente tiene 25 toneladas de abacá y este contenedor se puede vender en el exterior en más de $70,000. Nosotros estamos actualmente exportando por las tierras invadidas a alrededor de 4 contenedores mensuales. ¿Y antes de las invasiones, cuando estaban administrando toda la propiedad, por decirlo así? Durante el COVID llegamos hasta 9 contenedores mensuales, lo cual era fantástico, tanto claro para la gente como para el sector, como para la empresa y como para el Ecuador, porque eso obviamente significa ingresos para el Ecuador. Es decir, el pago de impuestos, el traslado, el tener más trabajadores. ¿Cuánto fue su tope en número de trabajadores durante la pandemia? Que es cuando usted dice que se producían 9 contenedores de abacá al mes. Durante la pandemia llegamos a tener más de 500 trabajadores. Otra crítica, Adrián, que hacen a su empresa es el maltrato a los afroecuatorianos. ¿Qué porcentaje de personas afroecuatorianas trabajan en Furukawa? Esta es una acusación bien curiosa, por decirlo menos, porque a nosotros nos acusan de discriminar al pueblo afrodescendiente porque supuestamente solo elegimos a ellos para trabajar con ellos, lo cual de entrada no es cierto. El porcentaje que nosotros tenemos de afrodescendientes es el 38%. Nosotros estamos muy contentos con su desempeño, es gente alegre, es gente que hace su trabajo bien. Nosotros no discriminamos de ninguna manera, nosotros vemos las aptitudes, vemos la calidad, vemos digamos la
la posibilidad de trabajar, ¿no? El trabajo en el Abacá puede llegar a ser muy técnico, lo cual es muy interesante, ¿no? Hay gente que uno tiene que ser muy hábil para poder trabajar en el Abacá. Otra crítica que les hacen a ustedes son los campamentos y la baja calidad de vida que tienen en los campamentos de las plantaciones, que no tienen agua, que no tienen servicios, que viven hacinados. ¿Cuántos campamentos mantiene Furukawa en sus haciendas? A ver, Furukawa tiene 23 haciendas que están distribuidas en 3 diferentes provincias. En este momento nosotros tenemos campamentos en el kilómetro 37 de la vía Santo Domingo Quevedo y tenemos campamentos en Plan Piloto y un pequeñito también en Malimpia, que es en la provincia de Esmeraldas. Todos tienen los servicios básicos, todos tienen acceso a transporte, todos tienen inclusive wifi para los niños, para las personas que viven con sus familias allí. ¿Pero viven familias, viven niños y niños igual a trabajo infantil? No, de ninguna manera. Es decir, nosotros les prestamos estas viviendas, las personas viven ahí y el jefe de familia sale a hacer la tarea diariamente sin ningún problema. Usted habla de 23 haciendas, de las cuales 3 están tomadas. No, nosotros tenemos, podríamos identificar que están 3 de los kilómetros tomados, el kilómetro 30, el kilómetro 33 y el kilómetro 42. Cada uno de estos tiene diferentes haciendas que se les llama por nombres, como por lotes, ¿no? Por ejemplo, en el kilómetro 42 es la hacienda Isabel. Son diferentes, la distribución entre haciendas y en el kilómetro 42, por ejemplo, ¿hay campamentos en donde están las personas que se tomaron? Sí, en el kilómetro 42 tenemos una situación particular, que allí tenemos a la asociación Esperanza de un Nuevo Amanecer, cuyo presidente es el señor Walter Sánchez, que es una de las personas que lideró la protesta en el momento en el que se terminaron los contratos de arrendamiento. Con ellos llegamos a un acuerdo. Con el apoyo del gobierno, Walter Sánchez conformó una asociación abacalera que está reconocida por el Ministerio de Agricultura, y con esta asociación nosotros firmamos un contrato de comodato mediante el cual ellos tienen la posibilidad de trabajar la tierra y vender el abacá. Ese abacá se nos vende a nosotros y también se vende a otros compradores. Es decir, ellos están con un comodato. ¿Por cuántos años fue el comodato que se efectuó? El comodato es por 3 años y medio, son renovables dependiendo de las condiciones. Esa es una parte de la hacienda. Y la otra parte de la hacienda, ¿qué ocurre? Le pregunto porque se ven muchas tomas de campamentos en los medios o en las redes sociales en donde se ve hacinamiento, se ve realmente lugares sin agua, totalmente insalubres para que una persona viva allí. A ver, la otra parte de ese campamento de la hacienda Isabel está tomada por un grupo de personas que se autodenominan en resistencia, que son las personas que conforman la acción de protección, la primera acción de protección que se instauró en contra de la compañía. Lastimosamente, la mayoría de las fotos, la mayoría de las tomas, la mayoría de las visitas inclusive que se han hecho por parte de las autoridades son únicamente a las haciendas o los campamentos que antes existían, que no están en nuestro poder. Es curioso porque... Pero si antes existían, eran parte de la empresa. Eran parte de la empresa, pero estaban arrendadas a un arrendatario que era la persona que debía estar pendiente de lo que sucedía. ¿Cuántos años hace ustedes acabaron con la figura del arrendamiento? En el año 2018 se terminaron todos los contratos de arrendamiento. Desde hace 3 años esos campamentos no los manejan ustedes. Digamos, desde hace 3 años atrás nosotros cambiamos el modelo de producción. La hacienda Isabel, que está en el kilómetro 42, está invadida hace un poco más de un año. Las haciendas que están en el kilómetro 30 y 33 están invadidas desde alrededor de 5 meses. Y el resto de haciendas sí las controlamos, y de esas son las que podemos nosotros dar fe y dar razón de que se están reitero la cumpliendo pregunta, esas fotos que se ven son de los campamentos del kilómetro 42, ¿quiere Claro decir que sí. efectivamente sí eran parte de Furukawa en algún momento? ¿O qué sucedió? ¿Por qué se ve ese nivel de insalubridad de los campamentos? Bueno, como usted sabe, todo esto también nace de un informe de la Defensoría del Pueblo. Este informe de la Defensoría del Pueblo tomó mano de unas fotos normalmente de campamentos que estaban abandonados. O sea, es decir, gente no vivía ahí, pero se tomaron fotos de pozos, se tomaron fotos de casas en donde nadie habitaba. Y por supuesto se veía mal, pero no era que la gente vivía allí. Es decir, ¿se forjaron pruebas? Yo creo que el informe de la Defensoría del Pueblo se construyó en base a falsedades. Claudia, imagínese un informe que es hecho con base en un trámite defensorial que está regulado por la ley,
al cual no le notifican legalmente a la compañía, al cual la compañía no puede comparecer para defenderse, al cual la compañía no ha tenido acceso de las pruebas, que está hecho en base con unos testimonios de una gente que no conocemos, no sabemos quiénes son estas personas, ni sabemos cuántos son. Cuando le pedimos a la Defensoría del Pueblo que nos dijera, que nos presentara las pruebas para poder rebatirlas de alguna manera, nos dijeron que eran unas pruebas confidenciales y que no podíamos tener acceso. Es decir, en esas condiciones una completa indefensión de la compañía. Entonces este informe se construyó desafortunadamente en este espacio y nosotros lo hemos denunciado. Cuando nosotros le preguntamos a la Defensoría del Pueblo que por qué no nos habían dejado participar, no nos habían dejado defendernos en el trámite defensorial, dijeron que no debíamos preocuparnos, que ese era un trámite en contra del Estado ecuatoriano, no de la compañía. ¿Y eso está por escrito? ¿Hay respuestas por escrito al respecto? Eso está por escrito, se le puede hacer llegar con mucho gusto cuando usted... Ahora, una pregunta. Hemos visto nuevamente reuniones de la Defensoría del Pueblo en donde han estado los trabajadores o los ex trabajadores del segundo amparo constitucional. Hemos visto sesiones en la Asamblea. ¿Qué están haciendo ustedes, Adrián, para ser recibidos en la Asamblea por la Defensora del Pueblo y mostrar los documentos que ustedes tienen y que la gente visite efectivamente las haciendas que usted menciona? Esa es en este momento nuestro principal objetivo, el que las autoridades puedan ir a Furukawa, puedan ver realmente la situación. Nosotros hemos hecho ya peticiones formales, más de una a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, de hecho, hizo una visita que después suspendió, no comprendimos muy bien cuál fue la razón, pero la Defensora del Pueblo, la doctora Zaida Rovira, estuvo allí, vio, habló con gente, luego se retiró y dijo que había suspendido la visita. Le volvimos a invitar, le hemos enviado sendas cartas para aquello, le dijimos que nos reciba para poderle presentar información. Sin embargo, ella únicamente se reunió con las ONGs y con el Comité de Solidaridad, que es el que impulsa las causas de los ex arrendatarios. De la misma manera con la Asamblea Nacional hemos pedido que se nos reciba, hemos pedido que la Comisión nos reciba, porque la Comisión que está conociendo en este momento en la Asamblea Nacional ya ha recibido nuevamente a las ONGs y ya ha recibido nuevamente al Comité de Solidaridad. Y las autoridades, ha estado la señora Fiscal General, ha estado el señor Ministro de Trabajo, han estado varias autoridades ahí hablando del tema Furukawa. Así es, todos están hablando del tema Furukawa, pero cuando nosotros pedimos que se nos reciba... Todos hablan de Furukawa menos Furukawa. Así es, porque cuando pedimos que se nos reciba, no se nos invita y no se nos deja participar. Por eso le decía en un inicio, nosotros queremos contar cuál es nuestra historia, queremos dar información, queremos decir que es una empresa legal, que cumple con la ley, que es una inversión extranjera, que trabaja con el abacá, que es un producto que debería ser un producto de orgullo nacional. Los ecuatorianos deberíamos estar orgullosos del abacá ecuatoriano y deberíamos abanderarnos así como nos abanderamos de otros productos que son de altísima calidad. Queremos agradecer la presencia del abogado Adrián Herrera. Recordamos que él es el gerente general de Furukawa, cuando hemos hablado sobre la situación de esta importante empresa. Una empresa que nace en el Ecuador en el año 1963, que significa inversión japonesa, la más grande de esa época, y no sé si actualmente también aquí en el Ecuador. Lo importante es solucionar, si dan plazas de trabajo, si están generando empleos, si están generando producción de un producto como el señor gerente menciona, debe ser orgullo nacional, el mejor abacá del mundo. Revisar, aprender todo sobre qué significa el abacá y mirar cómo se resuelven los temas judiciales de la manera más clara, transparente, apegados a la verdad y a las pruebas que existen, demostrando que hay formas y formas de manejar el tema agrario. Ecuador es un país eminentemente agrícola, la agroexportación es uno de los puntales del Ecuador, así es que miremos con mucho cuidado lo que está pasando y lo que puede pasar en diferentes espacios de producción ecuatoriana. Gracias nuevamente a ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.